Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer y es un gozo una vez más estar en esta mañana hermosa para llevarle a ustedes toda esta transmisión. Vamos a tener un momentito de oración en este momento. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre son tus misericordias. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por este día. Te damos gracias por todo lo que tú has venido haciendo, Señor, en nuestras vidas. Y queremos poner, Señor, todo lo que vamos a hacer en tus manos para que sea, oh Dios, dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. Y esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos inmediatamente a llamar a nuestro grupo de alabanza que nos va a estar facilitando las canciones y nos va a estar ayudando para el deleite de nuestro Padre Dios y la edificación de cada uno de nosotros. Con nosotros, el grupo de alabanza. Bendiciones, mis hermanos, que Dios siga dando gracias sobre ustedes. En esta mañana nos preparamos para alabar al Señor con 3 alabanzas y yo sé que cada uno de nosotros pensamos en esa ciudad que Dios tiene lista y preparada para todos nosotros. Vamos a comenzar este tiempo de alabanza entonando esta bella alabanza, Ciudad de Dios. Rescatarme para llevarme allí con él. He aquí en la presencia del Señor, mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí en la presencia del Señor, mora en medio de los hombres que él salvó.
Hay un lugar donde su gloria satisface al corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas de aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Amén, amén. Tenemos una ciudad en los cielos y por esa razón nosotros los creyentes nos mantenemos siempre mirando por encima del sol. Que Dios continúe bendiciendo su iglesia. Canta y alaba al Señor en este momento. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventanas para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por
mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del Por encima del sol. Aleluya. Amén. Por encima del sol. Gracias a Dios, nuestra esperanza no está puesta en hombre, en caballos, como dice la palabra, en jinetes, sino nuestra esperanza está puesta en Jesús. Alaba al Señor en esta mañana. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está en Él. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena merece majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena en Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena En Cristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Canta la iglesia. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es.
Gloria a Dios. En Cristo estamos seguros. La primera canción que el grupo de alabanza estaba entonando, La ciudad de Dios, es la que todos nosotros anhelamos, esa ciudad maravillosa. La segunda canción, Fijar mis ojos mucho más allá del sol. Y tenemos la palabra de Dios, que contamos con miles de páginas que nos sirven de ventana siempre para poner nuestros ojos en Jesucristo. Y la última canción, Mi esperanza está en Jesús. Es por esta razón, mi hermano, que tú y yo tenemos una esperanza segura porque estamos en Jesús. Los anuncios regulares de nuestra congregación son los siguientes. Los lunes, todos los lunes del mes de mayo tendremos al hermano Juan Manuel Pérez con el tema Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Así que invitamos a todos los hermanos a que a partir de este lunes continúen dándose cita para seguir aprendiendo sobre este tema tan importante y tan bien llevado por un maestro de la palabra de Dios como nuestro hermano Juan Manuel Pérez. Así que no te quedes el lunes. También tenemos el miércoles gemas. Tienen también su culto acostumbrado, gemas, por vía Zoom. Así que conéctate para que también esté disfrutando de este culto de nuestras hermanas gemas. También tenemos células en los hogares. Todos los jueves tenemos células en los hogares, en Los Praditos 1 y 2, en Pueblo Chico y también en el 14. Tenemos célula evangelística a partir de las 8 de la noche. Tenemos también Conexión Juvenil. Conexión Juvenil. Este es un programa para los adultos que cada 15 o trimestralmente se está haciendo en uno de los hogares de nuestros hermanos. Radical, tenemos sábado radical a partir de las 4 de la tarde y siglas a partir también de las 7 de la noche. También tenemos una proyección que nuestro equipo de sonido va a estar mostrando, que es la conferencia de pareja. Conferencia de pareja, tiempo de calidad. Sábado 15 de junio a las 7:30 de la noche. Tenemos conferencia de pareja. Este sábado 15 de junio a las 7:30 de la noche. Y un anuncio bastante importante que es nuestro aniversario. Nuestro aniversario será celebrado el fin de semana del 7 al 9 de junio. Desde ya ir separando estos 3 días. Todos los detalles están en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp se van a estar dando todos los detalles de estos 3 días importantísimos que nuestra iglesia va a estar celebrando nuestro aniversario. Vamos inmediatamente a tener una actitud de reverencia porque vamos a tener el plato fuerte de la mañana, la palabra de Dios. Así que preparemos nuestros corazones y nuestra mente, que el expositor en esta mañana será nuestro hermano Omar María. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Qué privilegio nuevamente el tener la oportunidad de estar en la casa de Dios, de poder compartir algunos consejos de la palabra de Dios, que es nueva cada mañana y con la cual nosotros somos siempre edificados, somos consolados, somos retados. Así que esperamos en el Señor que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de igual manera, pues pueda impactar el corazón de cada uno de ustedes. Hoy, 19 de mayo, nuestro país está celebrando lo que se llama la fiesta de la democracia. El pueblo está escogiendo las autoridades que quiere que le dirijan por los próximos 4 años. Si nosotros damos una mirada al pasado,
Vamos a ver desde dónde hemos venido. Luchas de independencia, rebeliones, guerras civiles, dictaduras, hasta poder llegar a este momento donde podemos disfrutar del derecho de elegir. Todos esperamos que este día pase sin mayores contratiempos y que como país sigamos unidos para poder vivir en paz. La unidad, que es lo que se espera que este país tenga unidad, es determinante para el desarrollo de las familias y el desarrollo de los pueblos. Sin unidad no puede haber paz, sin unidad no puede haber desarrollo. Refiriéndose a la unidad, las palabras del Señor Jesucristo fueron las siguientes. En Lucas 11:14 el Señor dijo: un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La unidad del cuerpo de Cristo es un tema muy importante y el Nuevo Testamento así lo afirma. El Señor Jesús oró, si recordamos, en Juan 17:21, refiriéndose al tipo de unidad que debían mostrar los creyentes de la siguiente manera. Él dijo que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Sobre la unidad del apóstol Pablo, escribió en muchas de sus cartas, en Romanos, en las 2 cartas a los Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, y en Efesios, que es la que nos ocupa, el apóstol igual trató el tema de la unidad. De modo que yo le invito allá en su casa que me acompañe a leer la palabra en Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar bajo el sonido de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos edifiques, que nos retes y que a través de ella, Señor, nosotros podamos decir qué gran Dios tenemos. Señor, muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, haciendo un poco de contexto, Efesios es una carta, como sabemos, del género carcelario. El apóstol Pablo le escribe desde Roma. Y es bueno notar que esta no es una carta escrita para tratar ningún problema en particular, sino más bien como una instrucción a los cristianos que vivían en Asia Menor sobre los privilegios y las responsabilidades de aquellos que formaban parte de la iglesia. Aparentemente, esta carta era una carta circular, es decir, dirigida a distintas iglesias en la provincia de Asia, ya que algunos de los manuscritos más antiguos y confiables no aparece en ella la palabra Éfeso. La falta de referencias personales ni de detalles acerca del ministerio de Pablo en Éfeso son algunos de los argumentos de peso para esta postura de que era una carta circular. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son teológicos, tratando los privilegios del cristiano, y los últimos 3 capítulos son prácticos, enfocándose en la conducta que se espera del cristiano. Si usted está leyendo en una Reina Valera 60 como yo, subtitula la Biblia aquí, no es inspirado, pero hay un subtítulo que dice la unidad del Espíritu, refiriéndose a la conducta, a la forma de vida que la iglesia debe observar, que es lo que se trata en los versículos a continuación. El apóstol Pablo quiere enseñar
a los que van a leer esta carta sobre cómo deben ser las relaciones interpersonales entre creyentes para el buen funcionamiento de la iglesia y para que el testimonio de esta en el mundo sea fuerte y sea convincente. Pablo quería que las iglesias en Asia Menor entendieran cómo debían tratarse el uno al otro y cómo es de esperarse en el apóstol Pablo da argumentos teológicos de mucho peso de cómo esto, la unidad de la iglesia, es posible. El verso 1 de este capítulo 4 nos declara primero que todo el estado del apóstol mientras escribe: yo pues preso en el Señor. Y todo el capítulo 2 y el capítulo 3, cuando vamos atrás a esta carta, nos explica las causas de este encarcelamiento de Pablo. ¿Por qué está preso Pablo? Está preso por la proclamación de lo que él llama el gran misterio de Cristo. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio hasta ahora no revelado, dice Pablo. Y este misterio simplemente era que no solamente Israel había sido puesto para salvación y que los gentiles, dentro de los cuales estamos usted y yo, también habían sido investidos con este mismo privilegio. De modo que los judíos no solamente lo querían preso, los judíos lo querían muerto. Si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, igualmente se muestra cómo la predicación de Pablo a favor de los gentiles le hizo ganarse el odio de los judíos. Esta gente buscaba silenciarlo a cualquier modo. Pablo, al iniciar aquí, dice preso en el Señor, está haciendo un recordatorio a estos creyentes de Éfeso y a nosotros ahora también, de que el andar en fidelidad, con fidelidad en la vida cristiana puede resultar costoso y que él mismo había pagado un alto precio en su vida personal por obedecer a Cristo. El verso 1 exhorta a los hermanos a caminar, los exhorta a vivir como es digno del llamado con que fueron llamados, es decir, de la salvación. Es un ruego, es una súplica para que los lectores de esta carta vivan como dignos hijos de Dios, que lo honren con su comportamiento diario en este mundo. La vida cristiana, mis hermanos, se vive 24 horas, 7 días a la semana. No se vive los domingos de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y eso si es que nos quedamos en la escuela dominical, porque si nos vamos, es allí en nuestro diario vivir que Cristo debe hacerse evidente. Este mismo capítulo, el 4 de Efesios, en los versos 17 en adelante, uno puede ver de manera muy práctica cómo nosotros los creyentes podemos honrar a Dios. Y se nos manda a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo creado según Dios. Se nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor. Y qué importante es exponernos a esta verdad de manera recurrente. Tú y yo, mi hermano, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días a nuestra alma, a nuestro corazón. Porque hay un grave peligro, un gran peligro, en olvidar nuestra posición en Cristo. En olvidar lo que realmente somos y poder dejar de ser luz en un mundo de absoluta oscuridad. Ser parte de una sociedad tan inmoral, hipersexualizada como la nuestra, que celebra los antivalores, es un reto. No podemos negarlo.
Pero el mandato bíblico es que andemos dignamente, sabiendo, mis hermanos, que el honor que defendemos y protegemos no solamente es el nuestro, es el de Cristo mismo. De modo que en esta introducción es como si Pablo dijera: mantengan la unidad en la iglesia a través de una vida santa. A partir de aquí, entonces, Pablo entra al tema de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, con la intención de que los hermanos a los que dirige esta carta en los diferentes lugares de Asia Menor, como ya dijimos, pero también nosotros ahora, conozcamos los ingredientes necesarios para mantener la unidad de la iglesia. Si vamos al verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es como si fuera una receta donde nosotros podemos ver los distintos ingredientes que debe tener una iglesia para poder mantener la unidad. Y el verso 2 inicia con humildad. Pero Pablo dice con toda humildad, no con un poco, no siendo algo humilde, sino con toda humildad. ¿Y qué quiere decir Pablo aquí? Él está diciendo a los creyentes que deben pensar de sí mismos de manera modesta. ¿Y por qué dice esto? Porque esto, mis hermanos, le hace bien a la unidad de la iglesia. La humildad significa poner a Dios primero, luego a los demás, y yo mismo entonces en un tercer lugar. A Dios primero, a mis hermanos en segundo lugar y luego yo. Pero esto es difícil, es más fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero ejecutarlo, ponerlo en práctica, ejercitarlo es difícil. ¿Cómo que los demás primero que yo? Somos tan egocéntricos que se nos hace tan difícil no ser nosotros el centro de atención. La humildad verdadera, mis hermanos, permite a uno no sentirse por encima o superior a los demás. Todo lo contrario. Filipenses capítulo 2, verso 3. La Biblia nos dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, leyendo la Nueva Versión Internacional. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, dice la Biblia, sino también por los intereses de los demás. El orgullo, mis hermanos, destruye, el orgullo erosiona la unidad de la iglesia. En una cultura como la que vivimos, donde prima el individualismo, el yoísmo, lo que yo quiero va primero ante todo, sigue siendo un reto poder comportarse con esta humildad que la Biblia demanda del creyente. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde primero están mis derechos, mis gustos, mis ideas, mis placeres, donde el ser humano actúa como dueño y señor de su vida. Y es una forma de pensar que está muy arraigada en el hombre y lamentablemente, lastimosamente, muchas veces está arraigada en el hombre y la mujer de Dios. El orgullo, que de paso es el primer y principal pecado, es lo que tiene a muchas personas alejadas de Dios y de sus promesas. El orgullo hace que no le demos el lugar que merece el Señor en nuestra vida, y en su lugar nos colocamos nosotros mismos en el trono de nuestro corazón. Y si pensamos en el contraste del orgullo, ¿qué contrasta con el orgullo? La humildad. Si pensamos en algún personaje o en algunos personajes, pues el principal obviamente es el mismo Señor Jesucristo. La humildad en persona, él fue el Señor Jesucristo, quien dice la Biblia que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y luego se humilló,
dejándose clavar en una cruz por cada uno de nosotros. Y si recordamos donde la Biblia dice esto del Señor Jesucristo, el mandato allí es que haya en vosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es la humildad que va a permitir que la iglesia, que nosotros, los creyentes, seamos todos de un mismo sentir. Un mismo sentir quiere decir de un mismo parecer, un mismo pensamiento, basado en que compartimos como creyentes las mismas motivaciones y los mismos anhelos. Los creyentes compartimos la motivación de la alabanza de la gloria de Dios. Y tenemos la misma esperanza, esperar su regreso. Eso es lo que estamos alice ahora. Eso es lo que esperamos. Si esto, mis hermanos, no nos une, yo no sé qué nos va a poder unir. Cuando habla la Biblia de un mismo sentir, no se refiere a que seamos iguales exactamente. No somos clones. Obviamente tenemos personalidades diferentes, pero hemos sido capacitados. Usted tiene que saber que hemos sido capacitados para vivir en una unidad sobrenatural a través del Espíritu Santo. Vimos la humildad. También entonces Pablo ahí mismo en el verso 2 dice mansedumbre, con toda mansedumbre. Y mansedumbre, que es una de las características que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, es la capacidad, dice un autor, de mantener las emociones y la mente bajo control. No es debilidad como muchas veces se piensa, es poder bajo control. Va de la mano con la humildad y tiene que ver también con la gentileza con la que se trata a los demás. Moisés, dice la Biblia, era un hombre manso y fue usado con Dios para hacer un despliegue de poder impresionante. El Señor Jesucristo nuevamente era manso y humilde, dice la Biblia. Aún con todo su poder estuvo dispuesto a ponerlo a un lado para favorecer a los demás. Y muchas veces este concepto de mansedumbre se malinterpreta el ser manso con ser una persona pasiva, con ser una persona sin fuerzas, sin poder, un pusilánime, que no se defiende porque no puede, pero el significado es todo lo contrario. Mansedumbre es poder bajo control. Y pensando en este concepto, ¿cuántos problemas se evitarían en medio nuestro si nosotros nos ejercitáramos más en la mansedumbre? Si no nos dejáramos provocar tan fácilmente y reaccionar tan emocionalmente a la primera incitación. Si eso pasara, entonces no tuviéramos que andar despisando, si vale el término, a los que pisoteamos sin necesidad. No tuviéramos que andar tratando de limpiar al que hemos ensuciado, pero sobre todo, no tendríamos que andar usando la más barata de las excusas, que es el que usa, el que dice, es que yo soy así. Eso es una excusa muy barata. Humildad y mansedumbre nos muestra el apóstol aquí. Pablo también escribe y dice que junto con la humildad y con la mansedumbre va a ser necesaria la paciencia. La paciencia que capacita para aguantar hasta el final, hasta donde duele. La paciencia es el elemento que complementa la humildad y la mansedumbre. Es aquella habilidad de resistir el sufrimiento, resistir las molestias, la disconformidad sin luchar y agredir a otros o al que lo ocasiona. La mansedumbre, mis hermanos, evita que ofendamos a los demás. En cambio, la paciencia es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de aguantar aquellas cosas que no me gustan.
aquellas cosas que nos desagradan. Como aquellos hermanos que a veces nos ponemos muy sentimentales porque no nos llaman, porque no nos buscan. A mí nadie me llama, ¿no? Porque no me saludó. Ay. Pero por el otro lado está el que se molesta porque lo saludan mucho, porque lo llaman mucho, porque lo llaman a participar en todos los ministerios, porque como quiera es malo. Pero lo podemos soportar todo esto, lo uno o lo otro, con paciencia, por amor a Dios, por amor a su iglesia y por amor a nuestros hermanos. Finaliza entonces este verso 2 diciendo Pablo: soportándoos, luego de que podemos utilizar la humildad, la mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Y es que dice Pablo que si mezclamos la humildad, la paciencia y la mansedumbre, como resultado tendremos ¿qué? La capacidad de soportarnos mutuamente, de apoyarnos, de tolerarnos, la capacidad para el mutuo sometimiento en amor. Una señal de que andamos muy mal es cuando un creyente se atreve a decir de otro creyente, de un hermano de él, de otro por el cual Cristo dio su vida en la cruz, y dice: es que yo no soporto a fulano, mi hermano, eso no debería mencionarse, no es que yo con fulanito, no, yo no quiero nada. No teniendo en cuenta que los demás tienen que soportarnos a nosotros con nuestras debilidades y con nuestras mañas. Tendemos a ser muy duros y exigentes con los demás, pero muy licenciosos, muy compasivos con nosotros mismos. Nos da muchísimo trabajo soportar a los demás. Pero eso, poniendo un ejemplo, sucede hasta que usted se casa. Porque aquella persona que se une en matrimonio y quiere tener un matrimonio que agrade a Dios y que sea duradero, que sea estable, que sea modelo, tiene que aprender, va a ejercitar mucho esta capacidad de tolerarse y de soportarse. Porque es que hay algunas cosas, haciendo un paréntesis aquí, que durante el noviazgo no se saben, no se conocen. Ahora cuando ya están juntos los dos en una misma casa, entonces aquí es que salen las cosas, pero yo no sabía que es que ronca demasiado. Ay, que es muy organizado, no, es muy desorganizado. Ay, que exige demasiado. Entonces allí tiene que entrar la capacidad de tolerarse, de soportarse, para que las cosas puedan salir mucho mejor. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:8, dijo lo siguiente: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y se refiere a ese amor sacrificial, sin fingimiento, que da sin esperar a cambio. Y solo es este tipo de amor el que me ayuda a comprender a mi hermano y por lo tanto a tolerarlo y a que él me tolere a mí, obviamente. Hermanos, si todos ponemos en práctica el tratarnos con humildad, con mansedumbre y paciencia, el dolor de muchos en la iglesia va a menguar. Los choques por temas de carácter y de personalidad van a disminuir. Y tenemos que saber que una iglesia que está compuesta por tantas personas diferentes va a tener sus retos. Por supuesto que va a tener sus retos. Los problemas relacionales entre hermanos son una fuente altísima de malestar dentro de las iglesias. Pero no necesariamente debería ser así. Yo pienso también que al respecto de esto nosotros idealizamos mucho la iglesia primitiva y creemos a veces que allá en aquel momento no tenían ningún tipo de problema. Pues déjenme decirle que sí. Vamos a la carta del Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que había muchos problemas en las iglesias. En esa iglesia primitiva había controversia, había problemas interpersonales,
había problemas doctrinales. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros somos tan especiales, tan espirituales en este tiempo, que a nosotros no nos va a llegar el conflicto? Sin embargo, mis hermanos, yo pienso que un conflicto bien manejado puede traer crecimiento a la iglesia. Recordemos el caso de la iglesia naciente, ¿verdad? El primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convierte y allí vemos que después se arma un chisme grandísimo, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Entonces yo me imagino la murmuración, el chisme, la cosa. Aquí nada más la agró los judíos, pero nosotros como somos griegos nos tienen al menos. Esta es una iglesia que tiene privilegios. Esta es una iglesia de grupitos. Eso es una licencia mía, la Biblia no dice nada de eso. Pero realmente se dio un conflicto allí que bien manejado. ¿En qué resultó eso? Resultó en una institución que tenemos hasta el día de hoy. Buscaron 7 varones de buen testimonio, 7 hermanos, y ahí nace el diaconado. De este conflicto bien manejado nació esta institución que hasta el día de hoy nos bendice. Yo bajo ningún concepto quisiera dar la impresión, mis hermanos, de que hay que darle un tratamiento ligero a todos los problemas que surgen entre los creyentes. Sabemos que hay problemas y hay problemas. Hay situaciones reales, problemas fuertes y profundos, diferencias que a veces pueden parecer insalvables, pero lo que sí es cierto es que creyentes maduros que se dejen guiar por el Espíritu Santo, comprometidos con la unidad, resultarán en iglesias fuertes, de gran testimonio y con capacidad de levantarse aún en el peor de los conflictos. Y la buena noticia, mis hermanos, es que el Señor mismo se encargó, porque el Señor no deja nada al azar, se encargó de dejarnos la solución a estos conflictos, pues es el Espíritu Santo, que dice la palabra, que es el que nos capacita para poder soportarnos y tolerarnos. Si fuera por nosotros mismos, yo siempre he dicho que si no fuera por el Espíritu Santo, esto fuera un ring aquí y nos estuviéramos matando los unos con los otros. Pero el Espíritu Santo capacita a los creyentes para poder tolerarse, soportarse en amor y poder vivir en unidad. Y pensemos en el fruto del Espíritu. Si pensamos en el fruto del Espíritu, vamos a ver elementos que Pablo ha mencionado aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu permite que en la iglesia haya unidad. El verso 3, por su lado, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un ruego, es una súplica a los creyentes que hace Pablo para que hagan todo lo posible, todo lo que esté a su alcance y más, que es la intención de la palabra solícitos, para preservar la unidad que ya ha otorgado a la iglesia el Espíritu. La Nueva Versión Internacional dice: esfuércense en mantener la unidad mediante el vínculo, mediante el lazo de la paz. Y la idea que Pablo quiere transmitir aquí es que los creyentes en todo lugar deben esforzarse hasta el punto del dolor. Si bien es cierto, no depende completamente de ellos, no depende de nosotros, es del Espíritu, pero la parte nuestra nos toca ejercitarnos hasta lo sumo, esforzarnos hasta que duela, en búsqueda de la paz y de la unidad del cuerpo de Cristo, teniendo a los demás como a superiores a nosotros mismos. La traducción al lenguaje actual dice del verso 3 de esta manera: hagan todo lo posible por vivir en paz. Oigan bien, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio.
no la producimos nosotros, pero sí la mantenemos o la perdemos nosotros. Y yo entonces, mientras meditaba en este texto y en este mensaje, y pensaba en cuáles son los resultados, qué cosa buena trae a nuestras vidas una iglesia que es unida. ¿Cuál es el resultado real de una iglesia unida? Y a mí se me ocurrieron algunos que comparto con ustedes. Una iglesia unida es aquella en la que sus miembros oran unos por otros. Yo siempre he dicho y le he dicho desde este púlpito que para mí es un enorme privilegio poder venir los lunes, los cultos de oración, y mientras todo el mundo está orando, yo ocasionalmente subo la cabeza y miro a mi alrededor y veo tanta gente orando por los problemas del otro, dando acción de gracia cuando Dios ha respondido a alguna oración. Y eso es un privilegio enorme. Eso lo hace una iglesia unida. Se reúne a orar, intercede los unos por los otros. Una iglesia unida también es aquella en que sus miembros se rinden cuenta entre ellos. No andan como chivos sin ley por el mundo. Es aquella en la que se amonesta al ocioso. Una iglesia unida es aquella en la que sus miembros se alientan entre sí. Es aquella que sostiene al débil, que se alegra con el que está alegre, que llora con el que llora. Una iglesia unida, mis hermanos, es aquella que trabaja en equipo imitando el modelo que dejó establecido el mismo Señor Jesucristo. Y por último, una iglesia unida es aquella en la cual sus miembros cultivan las amistades más profundas. En la iglesia, mis hermanos, nacen amistades que pueden ser más fuertes que los lazos de familiaridad. La intimidad que desarrollamos con aquellos amigos que Dios nos regala dentro de la iglesia es maravillosa. Yo siempre he dicho que agradezco infinitamente al Señor los amigos que me ha regalado aquí en Peniel. Mi vida sería muy diferente sin su ayuda, sin su consejo y sin su soporte cuando yo lo he necesitado. Por último, mis hermanos, el apóstol Pablo expresa todo lo que nos une, todo lo que compartimos los creyentes gracias a la salvación. Y nos dio una lista de 7 elementos para buscar terreno común con aquellos que no nos gustan, que probablemente no nos simpatizan, que no nos caen bien, pero son mis hermanos en Cristo. Son las cosas a las que yo debo mirar cuando algo llega a mi corazón y me hace rechazar a un hermano, lo cual no debería hacer. Y de los versos 4 al 6, Pablo menciona 7 elementos y menciona un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Cuando se refiere a un cuerpo, Pablo se está refiriendo a una sola iglesia, la de Cristo, formada por todos los creyentes desde la formación de la iglesia en Pentecostés hasta que Cristo venga. Y la figura del cuerpo introducida por Pablo da la idea de un organismo vivo, dinámico, que tiene diversos miembros. El mismo Señor Jesucristo, un poco más adelante en este mismo verso 4, deja establecido cómo este cuerpo se cuida entre sí. Y dice, recordamos, versos 11 y 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros. Pero dice, ¿para qué el Señor los constituyó? A fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La cooperación, mis hermanos, es una muestra de una iglesia sana, saludable, que crece, que se edifica, que está unida. Habla también de un espíritu.
Aquel que le da vida al cuerpo, a la iglesia, es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo ese cuerpo no tendría vida. Habla de una misma esperanza. Y es que nosotros compartimos, como dice el apóstol Pedro, una esperanza que es una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, la vida eterna. Compartimos una misma esperanza. Tenemos un mismo Señor, un solo Señor, no tenemos más intermediarios. El Señor Jesucristo. Una fe. Esto no es una creencia en una religión, sino en la persona de Cristo y en sus enseñanzas. Un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que nos selló como propiedad de Cristo y nos introdujo en el cuerpo en el momento de nuestra conversión. Un Dios y Padre de todos, dice Pablo aquí en el verso 4. El cual es sobre todos y por todos y en todos. De modo, mis hermanos, que con todos estos factores unificadores como soporte, estamos obligados a buscar una relación, a procurar una relación de calidad y duradera en nuestra iglesia. Tenemos demasiado en común. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Lo que nos une definitivamente proviene de Dios. Lo que nos divide proviene del enemigo y de nuestra propia carnalidad. En conclusión, esta iglesia está llamada a ser un refugio. Un refugio en donde los pecadores encuentren la paz que el Evangelio da. Un refugio donde los hermanos se sientan amados, aceptados, perdonados. Cada uno de nosotros somos responsables directos de velar por la unidad de nuestra iglesia. El apóstol Pablo lo dejó claramente establecido en esta carta a los Efesios. Tenemos tanto en común y tenemos las herramientas divinas para hacer de la unidad la realidad constante en la vida de nuestra congregación. Mis hermanos, nosotros somos una familia. No somos espectadores de un show dominical. Clamemos a Dios para que mantenga unida en Cristo a nuestra familia, para que mantenga unida a Templo Bíblico Peniel. Que el Señor les bendiga. Damos una vez más gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial, porque siempre nos tiene pendiente, siempre nos trae palabras que edifican su iglesia, siempre está pendiente de todas y cada una de nuestras necesidades espirituales. Y como decía nuestro hermano, tenemos bastante cosas en común para amarnos los unos y los otros. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Omar María Abreu, porque fue el instrumento que el Señor utilizó en esta mañana. Que Dios, mi hermano, te bendiga y te continúe usando para la gloria y la honra de Dios. Vamos a tener un momento de oración para así despedir este culto. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, oh Señor, porque nunca estamos solos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que gobierna esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones el vínculo del amor perfecto
por medio de tu Espíritu Santo, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la edificación de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Alabado y glorificado tu nombre. Y ahora que nos vamos a despedir, Señor, de este culto, te rogamos en el nombre de Jesús que nos lleve con tu paz, con tu amor y con tu cuidado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ya estamos bendecidos.